La Corte Suprema validó esta tarde la decisión judicial que obliga a la administración Biden a restablecer el programa Quédate en México. Noticias del día. El Supremo del país estadounidense revive el programa Quédate en México instaurado por Trump. El fallo del Tribunal Constitucional obliga a la Casa Blanca a implementar el mecanismo que hace esperar en México a los solicitantes de asilo. La Suprema Corte del país estadounidense ha asestado un duro revés al ejecutivo de Joe Biden. El tribunal ha decidido este martes dar la razón a un juez de Texas que pedía reinstaurar el polémico programa Quédate en México, ideado por Donald Trump, con el que decenas de miles de solicitantes de asilo al país estadounidense debían guardar sus procesos al sur del Río Bravo. El mecanismo habría sido uno de los primeros símbolos que derribó la administración demócrata al llegar al poder, un gesto que pretendía apuntar hacia la nueva dirección en política migratoria y que había permitido a más de 13,000 personas seguir sus trámites en territorio nacional. Los jueces consideraron que Biden no logró justificar el fin del programa y de su cierre. Comunicado en un memorándum, el del Departamento de Seguridad Nacional había sido arbitrario y caprichoso. El máximo tribunal rechazó la solicitud del gobierno de anular la orden que una corte de Texas había emitido. De esta forma, el gobierno está obligado a reanudar de inmediato el programa que el expresidente Trump había iniciado en 2019. Activistas anticipan que la decisión pone a los migrantes en una situación aún más vulnerable. La decisión del Supremo era una de las más esperadas después de que el juez Samuel Alito frenara el viernes de forma temporal la reimplementación del Protocolo de Protección de Migrantes MPP, el nombre oficial del programa. La decisión del otorgado daba a unos días al gobierno de Biden de argumentar sus motivaciones para poner fin a Quédate en México, que había sido comunicado en junio por Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. La decisión contó con la oposición de los jueces más progresistas Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, quienes votaron en favor de mantener la suspensión de Alito. Se ha impuesto la mayoría conservadora, que fue consolidada durante el gobierno de Donald Trump. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia lo que hace es reforzar la destrucción del sistema de asilo y refugio como lo conocíamos aquí en Estados Unidos. Un sistema que antes daba la bienvenida, ahora está rechazando y deportando a personas que vienen pidiendo esa protección. La Corte Suprema argumentó que la reinstauración del programa Quédate en México desalentará el flujo de migrantes a la frontera. Y por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dejó claro ya su descontento con esta decisión e indicó que seguirá apelando la orden. Aún así, han comenzado ya discusiones con el gobierno de México para reinstaurar la política. La norma de la razón a un tribunal menor y obliga a Washington a hacer esfuerzos de buena fe para retomar la implementación del MPP, mientras otros litigios siguen en su camino. El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado la decisión del tribunal y ha anunciado que continuará con la impugnación de forma enérgica. A mediados de agosto, un juez federal del distrito en Texas, un estado que realmente ha sufrido una oleada de inmigración irregular en los últimos meses, ordenó la restauración del programa. El magistrado Matthew Kaczmarek consideró que la nueva administración había desestimado los beneficios de Quédate en México. Muchos vieron un interés partidista en el fallo del otorgado, quien fue nominado por Trump, además de Texas. Missouri, otro estado republicano, había emprendido acciones legales para implementar el programa creado por Stephen Miller, un polémico funcionario de Trump crítico por su visión nativista. El golpe del Supremo también había desatado varias críticas entre los sectores demócratas. Esta sorprendente decisión fuerza al gobierno de Biden a reinstalar una política inhumana y cruel, señalaba la congresista de Texas, Verónica Escobar. ¿Qué sigue en todo esto? Litigar la reinstalación de la separación de familias, cuestionó la legisladora. Sí, mis amigos, estas son las últimas noticias de México. Hoy continuamos con más información. Julián Castro, otro demócrata que gobernó San Antonio, pedía agotar todas las opciones legales posibles para acabar con el programa. Los defensores de los derechos humanos de los migrantes tampoco ocultaron su desagrado con la decisión. La ACLU, una de las organizaciones que interpusieron los primeros litigios contra el MPP, considera que Biden estaba en lo correcto al prometer su fin de esa campaña. El gobierno no debe usar este fallo como una excusa para abandonar su compromiso de restaurar un sistema de asilo justo, han afirmado analistas. Pues esta fue una promesa de campaña que el presidente Biden hizo y que no cumple además en medio de un contexto bastante agitado porque las encuestas pues las tiene muy bajas precisamente por lo que está pasando en Afganistán. Le doy una cifra, cerca de 70,000 personas que estaban aplicando asilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
pues han tenido que regresar a México y esperar allá la decisión de asilo, así que pues serán decenas de miles de personas más las que se vean afectadas. Y pues lo que están diciendo los demócratas es que lastimosamente estas personas pues no van a poder seguir esperando en México, van a tener que regresar a sus países. Las ondas desatadas por la decisión judicial alcanzará al país mexicano. Un vecino que había mostrado desde el 2019 su rechazo público al programa y que en febrero saludó su cierre. La Corte obliga también a un nuevo entendimiento entre Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Esto en medio de una relación que se ha tensado por la gran cantidad de migrantes que han cruzado la frontera, un flujo migratorio que ha roto los récords del flujo migratorio en 20 años. El secretario Mayorkas ha afirmado que ya ha comenzado a entablar pláticas con México sobre el MPP. Funcionarios de ambos países se encontrarán el 9 de septiembre en Washington en un diálogo de alto nivel. El encuentro será económico, pero la decisión del Supremo hará que el tema migratorio sea realmente inevitable, señores. A las amenazas precisamente de las que estaban escapando en sus países. Sin embargo, los republicanos pues están argumentando que esto es una muy buena decisión, la están celebrando porque pues dicen que haber acabado con esta política pues era simplemente un incentivo para que muchas más personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos llegaran a Estados Unidos de forma ilegal. Así que pues es una victoria para los republicanos, para Donald Trump, y una derrota para los demócratas. Bueno, y estas son las noticias de último momento del país estadounidense. Noticias de hoy. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios. Suscríbete al canal. Comparte el video en tus redes sociales y activa la campanita de notificación. Dale like. Gracias y chao.